Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo del Evangelio de Marcos, capítulo a capítulo, episodio por episodio. Hoy día vamos a tener un video que espero que sea más corto que el usual. Vamos a considerar solamente dos pasajes y dos pasajes cortos. Así es que vamos al texto. Vamos a comenzar nuestra lectura en el Evangelio de Marcos, evidentemente capítulo 8, versículos 22 en adelante, que es el episodio cuando Jesús sana a un ciego en Bethsaida. Entonces vamos a ver el mapa. Eh, Jesús estaba aquí en este lado del mar de Galilea y él atravesó hacia Galilea. Acuérdense que antes había dado un largo viaje por el Líbano, luego había evitado la Galilea, había estado en territorio pagano, en territorio gentil, y había hecho algunos milagros, una alimentación de 4.000 personas, y él cruzó para Galilea, a Dalmanutá, y ahí se encontró con unos fariseos que lo incomodaron, ¿no? Le pidieron una señal. Jesús se molestó, dio media vuelta y regresó aquí a Bethsaida, de nuevo territorio gentil. Parece que Jesús está evitando estar en territorio judío. Entonces dice nuestro relato, cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Entonces tenemos esta curación del ciego en Bethsaida. Este relato tiene muchas facetas. En primer lugar, evidentemente el relato lo muestra como un hecho histórico, como algo que sucedió. Pero también tiene un aspecto de parábola. Sin duda hay que conectarlo con lo que decía el versículo, el versículo anterior. En el versículo anterior, mientras volvían desde Galilea hacia la región de los gentiles, eh, Jesús advirtió a los discípulos que tuviesen cuidado con la levadura de los fariseos y los herodianos, y los discípulos pensaron que se referían al pan, porque no habían llevado pan y pensaban que Jesús lo estaba criticando. Y Jesús termina el episodio diciendo, ¿y todavía no entienden? Es decir, desde el punto de vista espiritual, los discípulos son representados como no entendiendo, como no teniendo una visión clara de las cosas. Así es que uno puede pensar que en este relato que es real, también Jesús aparece actuando una parábola. Es como si la acción de Jesús fuese una parábola de la vida real. Y los ciegos fuesen los propios discípulos. Entonces lo vamos a analizar con este duplo sentido, con el sentido histórico y el sentido metafórico o parabólico, si ustedes quieren. Entonces, una de las características de este relato es que Jesús evita toda publicidad del hecho. Jesús saca al ciego del pueblo donde está
y hace el milagro en privado. Y luego, cuando se hace el milagro, Jesús le ordena que no vuelva al pueblo, porque en el pueblo todo el mundo lo conocían. Y ustedes saben lo que se dice, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Ahí todo el mundo va a cupuchar y Jesús no quería publicidad. Jesús quería anonimato. A Jesús lo notamos cansado de las disputas, cansado de las multitudes. Él está dispuesto a traer el reino de Dios a este mundo, está dispuesto a hacerlo concreto, pero quiere cierto anonimato. Pero lo más curioso de este relato, lo que llama la atención, es que la curación del ciego no es inmediata. Y se produce por la acción de Jesús, no se produce de palabra, como había ocurrido con la mujer sirofenicia, por ejemplo, o con la eh, o por algo involuntario, como en el caso de la mujer que había sufrido flujo de sangre por tanto tiempo, sino que aquí hay un toque y un toque intencional. Pero la curación es progresiva. Ahora, esto de repente puede ser chocante, puede ser confuso para nosotros y puede ser difícil de aceptar. ¿Cómo es? ¿Los milagros pueden ser imperfectos? Y yo creo que no es esa la pregunta correcta. Yo creo que la pregunta correcta es, ¿los milagros pueden ser progresivos? Y la respuesta es sí. La respuesta que da este episodio es que los milagros pueden ser progresivos. La acción de Dios puede ser progresiva. La acción de Jesús, el enviado de Dios, el Mesías, puede ser progresiva. No hay nada que lo impida, no hay nada que obligue a que un milagro sea instantáneo. De hecho, si lo pensamos con cuidado, la Biblia relata la creación del mundo en 7 pasos, en un periodo de 7 días. La creación pudo haber sido instantánea, Dios pudo haber hecho así y pudo haber aparecido el mundo. Pero no fue eso lo que Dios hizo una labor progresiva. La redención también podría haber sido así. Y desde la muerte en la cruz de Jesús, nosotros llevamos 2000 años esperando que la redención se complete y se haga concreta. Bueno, se hizo completa en la cruz, pero tiene que realizarse todavía. El reino de Dios tiene que hacerse concreto todavía. Y llevamos 2000 años esperando eso. Pero no hay nada que obligue a Dios a hacer milagros instantáneos. El deseo de milagros instantáneos es apenas nuestra impaciencia, nuestro deseo de que las cosas mejoren de una vez y para siempre, que todo cambie de la noche a la mañana. Pero este milagro enseña que la acción de Dios puede ser progresiva. Y puede ser progresiva por muchos motivos. Puede ser progresiva porque a lo mejor nosotros no estamos preparados para un cambio completo. Nosotros tenemos que ir creciendo, así como los discípulos tenían que ir creciendo espiritualmente y tenían que ser capaces de ir entendiendo poco a poco qué iba a suceder con Jesús. Por otro lado, es posible que el milagro sea progresivo para que sea apreciado. Aquí nosotros vemos a un ciego que primero ve, pero ve torpemente, ve imperfectamente. Sin duda para él eso ya era un progreso y para él eso ya era notorio. Él veía, antes no veía nada, ahora ve, fantástico. Pero Jesús no se queda con resultados intermedios. Jesús lleva la obra hasta el final. Y esto nos recuerda el versículo y la canción también nos dice que aquel que inició la obra la completará. Aquel que inició la obra en nosotros
es el mismo que la va a completar. Por lo tanto, no tenemos que tener impaciencia. Tenemos que saber esperar los tiempos de Dios y tenemos que saber esperar el llevar a cabo, el llevar a su completitud la obra de Dios. Pero no se queda ahí el, el, el relato que vamos a estudiar hoy día, sino que luego de que sucede este milagro, Jesús y los discípulos, dice el versículo 27, salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, les voy a mostrar en el mapa dónde queda Cesarea de Filipo. Ellos estaban en Betsaida y venían de Dalmanutá, aquí de Galilea. Y ellos, acuérdense, salen de Galilea molestos por la discusión que tienen con los fariseos, hacen el milagro de Betsaida y ahora se dirigen hacia Cesarea de Felipe, que está aquí. Es decir, se están internando cada vez más en territorio pagano, en territorio gentil. Se están alejando cada vez más de Galilea. Ok, van paralelos al río Jordán. Pero, perdón, este es el río Jordán. Van en paralelo a la frontera con Galilea. Pero de todas maneras están al otro lado de la frontera. ¿Okay? Lo que quiero decir es que van lejos. Van lejos. Y en el camino, recuerden, en territorio que no es Israel, en el camino Jesús le hace una pregunta. Dice todavía el versículo 27. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Esto es muy, muy importante. Porque Jesús le hace una pregunta crucial a estos discípulos que todavía no han crecido suficientemente en lo espiritual, a estos discípulos que todavía ven las cosas a medias, la están viendo como bultos, como el ciego que acaba de ser curado. A ellos Jesús les hace la pregunta crucial. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y de la respuesta de la gente no nos vamos a ocupar porque es la misma respuesta que dio alguna vez Herodes. Y ya les comentamos. Pero me va a interesar la respuesta de Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo. Recordemos, Cristo en griego significa ungido. Y Mesías en hebreo significa ungido. Entonces Cristo y Mesías son dos palabras en griego y en hebreo para decir ungido. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Qué está diciendo con esto Pedro? Pedro está diciendo, tú eres el Rey ungido por Dios
para gobernar sobre el reino de Dios. Este reino de Dios que va a ser universal. Tú, Jesús, eres el rey que va a dirigir este reino de Dios, el Mesías, quien va a instaurar el reino de Dios en este mundo, quien tiene la misión de hacerlo evidente en este mundo. Y Jesús aprueba esa respuesta. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. De hecho, les dice que no anuncien todavía que él es el Mesías. De nuevo, Jesús quiere anonimato. Ahora yo quiero hacer hincapié en un aspecto. La palabra Cristo, la palabra Mesías, no tiene connotación de divinidad. Mesías no implica divinidad. De hecho, el rey de Israel era siempre un Mesías, porque era un ungido. En el Salmo número 2 se trata al rey de Israel como Mesías y se lo trata además como hijo de Dios. Así es que la palabra Cristo, la palabra Mesías, no implica divinidad. La connotación de divinidad es una connotación posterior que no está en el Evangelio. Es una connotación que la cristiandad le va a dar a la palabra. Pero no es una connotación, no es un significado que le sea propio a la palabra Cristo o a la palabra Mesías. Así es que lo que Jesús aprobó fue que los discípulos lo consideraran Mesías. No estamos obligados a pensar que los discípulos creyesen que Jesús era Dios. Tampoco estamos obligados a pensar que Jesús esperaba que los judíos lo aceptaran como Dios, pero sí esperaba que lo aceptaran como Mesías, que lo reconocieran como Mesías. Y a pesar que en el relato de Marcos no se incluye esto de que Simón, tú ahora eres Pedro, el piedra, ¿no? Y sobre esta piedra edificaremos iglesias, que es lo que sí está incluido en el Evangelio de Mateo. Mateo agrega esa frase a este relato. Aunque no esté incluida esa frase en Marcos, sí está en Mateo, podemos pensar que el requisito para pertenecer a la iglesia es reconocer a Jesús como Mesías. El requisito para ser un seguidor de Jesús es reconocerlo como Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero llamar la atención es que en el cristianismo históricamente hemos gastado mucha tinta y se ha vertido mucha sangre en controversias acerca de la cristología, acerca de la naturaleza de Jesús. Si es Dios, si no es Dios, si tiene una naturaleza, si tiene dos naturalezas, si las dos naturalezas están fundidas, si no están fundidas. Estoy haciendo referencia a las controversias arrianas, a las controversias monofisitas, en fin, a todas esas controversias cristológicas que en el cristianismo ortodoxo fueron resueltas en el concilio de Nicea y en el concilio de Calcedonia, y diría yo también el de Constantinopla, pero que son definiciones posteriores al Nuevo Testamento. Hemos gastado tanta energía en esas controversias, incluso en la iglesia moderna. Y hemos, creo yo, pecado de soberbia. Porque en realidad todas esas definiciones suponen que somos capaces de decir algo
acerca de la naturaleza de Dios, que nosotros podemos definir cuál es la naturaleza de Dios. Y siendo Dios infinito, siendo Dios eterno, ¿creen ustedes realmente de que somos capaces de hacer definiciones precisas acerca de cómo Dios es? Nosotros que somos mosquitos minúsculos. Lo que quiero decir es que la real condición para pertenecer al cristianismo es reconocer a Jesús como Mesías. Y al Jesús de Marcos no le interesan las demás definiciones teológicas. Y no estoy tratando de decir que la naturaleza dupla de Jesús o que la naturaleza prelapsiana o poslapsiana de Jesús o que la naturaleza monofisita de Jesús o que la naturaleza trinitaria o no trinitaria de la divinidad sean correctas o incorrectas. No estoy diciendo nada, no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre todas las doctrinas tradicionales del cristianismo. Lo que estoy diciendo es que ninguna de esas definiciones es requisito para el seguimiento de Cristo. Porque para el seguimiento de Cristo lo que debo hacer es aceptar a Jesús como el Mesías, como el Rey. Y tenemos la jerarquía, tenemos a Dios y tenemos al Rey. Y nosotros obedecemos a Dios y porque obedecemos a Dios, lo obedecemos al Rey que Él designó. ¿Ok? Ahora, esta es una definición súper amplia. En esta definición caben los testigos de Jehová en la cristiandad. Y lo que quiero decir es que en estos 2000 años de cristianismo, entre los cristianos nos hemos rechazado unos a otros simplemente porque nos acusamos de no entender adecuadamente la naturaleza de Dios. Y yo pregunto, ¿quién puede entender adecuadamente la naturaleza de Dios? ¿Quién puede entender la naturaleza de Dios? De hecho, es más, la mayor parte de las personas que dicen que son trinitarias, cuando las escucho explicar la Trinidad, constato que caen en alguna de las desviaciones con respecto a la ortodoxia de los primeros 4 siglos. Hay muchas personas eh, que piensan que creen en la Trinidad, pero cuando la explican, uno se da cuenta que en realidad creen en el sabilanismo, que es la doctrina de que Dios es uno, pero tiene muchas facetas, cumple roles distintos. Ok, entonces lo que yo estoy diciendo es que para Jesús, lo importante, lo realmente trascendente, es reconocerlo como Mesías. Y es el reconocerlo como Mesías lo que va a permitir el seguimiento de Jesús. A lo mejor tenemos que aprender a reconocer que no somos capaces de entender todo. Debemos ser capaces de reconocer algo de misterio en nuestras vidas. Y debemos ser capaces de estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo en ciertos puntos. Y eso no debería ser motivo para romper el amor cristiano. Yo puedo amar al que piensa distinto a mí. Yo puedo seguir a Cristo junto a aquel que piensa distinto a mí. A lo mejor esa es una dura lección que tenemos que aprender. Si ustedes le preguntan a un rabino por qué fue destruido el segundo templo, él les va a decir que el segundo templo fue destruido por
el odio innecesario, por el odio mutuo entre judíos. No vaya a ser cosa que Dios también nos reproche por el odio innecesario entre cristianos. Esa es mi reflexión de hoy día. Espero que tengan un feliz sábado y nos vemos en el camino. Que el Señor nos bendiga.